Saludos, muy buenas tardes, bienvenido a una entrega más, bueno, de hecho, la segunda entrega de su programa En Sociedad y Teología por Einsof Radio, una voz desde los cielos hasta las naciones. Santo Jiménez les da la bienvenida y de inmediato les quiero presentar al hombre que posee los 5 ministerios, Robinson Montilla. Y usted lo hace, y usted pasa, y usted presenta para acá de una vez, porque usted es más apoyador que él. Señores, buenas tardes, Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos una vez más en este su espacio, en Sociedad y Teología. Gracias a mi hermano Santo. Hoy estamos, gloria al Señor, consternados con lo que ha pasado en Haití. Lamentablemente, un temblor magnitud 7.3 a 7.2, por ahí todavía se está discutiendo. Hay unos cuantos heridos. Oramos al Señor para que el Señor tenga misericordia. Amén. Y en ese mismo tenor quiero llamar la atención porque me enviaron un video. Las redes sociales son muy buenas, sin embargo hay que aprender a filtrar las informaciones. Enviaron un video donde decía que el mar entraba a Haití. Yo tengo la tendencia de que digo, bueno, déjame revisar en todas las redes de noticias para saber qué tan cierto o qué tan falso es. Hasta ahora, el único que ha enviado esa información ni siquiera es una fuente de noticias, así vamos a decir, confiable. Entonces, la gente tiene la tendencia con esto de la tecnología en sus manos de estar enviando informaciones sin filtrarla. Y hay que tener mucha cuenta por eso. Entonces, pero damos gracias a Dios, amén, que nos permite estar una vez más con ustedes en su espacio en Sociedad y Teología. Hoy mi hermano Francisco no está en este lugar. Ese señor pidió un día hoy. Espero estará con nosotros la próxima semana. Del 100% de la asistencia del programa, ya él tiene el 50% abajo. Ya él tiene el 50% abajo. Hay cosas, hay gente poderosa, hay gente del reino. Vamos a orar, señores, antes de entregar este espacio en las manos del Señor, antes de nuestra reflexión. Oremos, y ahí mismo oramos por el vecino país de Haití. Soberano Dios que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos estar una vez más en este lugar. Gracias, Señor, porque nos permite llegar. Mira, te presento este programa, está en tus manos. Todo el contenido de él, la entrevista a nuestro invitado está en tus manos. Te pedimos, Señor, que este programa sea de edificación para cada uno de nosotros. Mira el vecino país de Haití, la situación que está pasando con un magnicidio y ahora, Señor, con un temblor de tierra. Te pedimos que tú tengas misericordia de esa nación. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos un invitado súper especial, el pastor Sixto Hernández. Debe dividirlo bien y pronunciarlo al paso y con todas sus pausas. Pastor Sixto Hernández, ¿verdad? Sí. Algo de lo que decías con respecto al terremoto en Haití, mucha desinformación y de verdad hay que filtrar, porque si usted se lleva de todo lo que aparece en las redes, usted se va a volver loco. Así es. Inmediatamente vi el video porque circuló rápido, se reprodujo como espuma, copiosamente. Lo que pasa es que el tiempo en que estamos viviendo, la gente le gusta las noticias sensacionalistas. La primicia, dar la primicia. Dar la primicia. Por ejemplo, cuando me enviaron la información del terremoto en Haití, que fuiste tú, Santo, que le enviaste, lo primero que yo hice fue investigar por fuentes, vamos a decir así, fuentes oficiales. Me entré de una vez a un canal de noticias, investigué y así mismo. Entonces, el tiempo ahora lo que quiere la gente es, no ser el primero en la noticia, no es ser el primero. ¿Cómo yo voy a utilizar las desgracias para fundamentar encima de la desgracia de un país o de alguien
mi éxito. No creo que eso valga la pena hacer ese éxito así, tener ese éxito así. Ojalá y las buenas noticias corriesen tan rápido como corren las malas, porque pude ver muchos medios que decían terremoto, que sé yo qué, entonces decían, ponían unos titulares muy sensacionalistas y decían noticia en desarrollo, o sea, pero ya emitían un juicio. Exactamente. Entonces, este sismo temprano, a tempranas horas de la mañana, inmediatamente veo los videos, digo, wow, Padre amado, pero temprano, a esa hora la gente está durmiendo en su casa, los que no han salido a trabajar están durmiendo, imagínate, un sábado. Entonces, esa sorpresa, el del 2010, me parece, fue el 2010. Así es. Fue aproximadamente 5 de la tarde, recuerdo. Sí, 5 de la tarde. Ya la persona iban de regreso o prácticamente nadie estaba en sus hogares. Ahora pude ver antes de salir para acá que estaban reportando aproximadamente unos 20 muertos. Aproximadamente. Así ahora hay que hacer los levantamientos del lugar para ver de qué manera afectó con las vidas de aquel país. Ahora, algo trágico y preocupante, y debemos vernos en ese mismo espejo, y es lo siguiente: la construcción en el vecino país no son muy confiables, porque tú ves los derrumbes de casas y edificios y tú no ves una varilla por parte. Ves paredes que se agrietan y tú no ves ni siquiera señal de que hay un bloque lleno con concreto. Fue prácticamente lo mismo que pasó en el 2010. Casas, recuérdate cómo casas en el 2010 se destruyeron por el temblor de exactamente de enero. ¿Cómo es? 2011. 2011. 2011. 2011. Entonces, 10 años después. Exactamente 10 años después, hoy tenemos prácticamente el mismo temblor de tierra y en cuanto a la estructura, la misma forma, donde casas colapsando por este temblor. Ahora, todavía Haití está sufriendo desde aquel terremoto. Ahora, vamos a ver Claro lo que va sí. a ocurrir. Incluso, yo me voy más lejos. Creo que hasta nosotros, los de este país, estamos sufriendo por lo que pasa en la parte occidental de nuestra isla. Y creo que como vecinos le brindamos la ayuda necesaria. Ahora, nosotros también cargamos con la masiva ola de gente que viene de allá para acá ahora. Porque si ellos estaban mal, ahora es que se va a poner un poco más incómodo. Otra cosa también es que luego del 2011 se acercó también una tormenta. Y ahora también hay una tormenta que anda en el aire, que me parece que se llama Grace. Entonces, ¿qué destino prepara para allá? Debemos seguir orando por Haití, porque de verdad que es bastante preocupante la situación por la que pasa aquel país. Y Así orar es. por nosotros, por República Dominicana, para que pueda seguir teniendo ese flujo monetario para poder cargar con ciertas situaciones de aquel país vecino. Vamos entonces, lamentamos de verdad lo que ocurrió en Haití y como decía alguien, lamentablemente la vida continúa. En esta ocasión nos vamos con la reflexión de la semana a cargo de nuestro hermano Santo Jiménez. En el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, hay un versículo bastante interesante y quiero compartirlo con ustedes. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese, todo rey, todo sacerdote tiene un lugar desde donde ejerce su autoridad. En nuestro país tenemos el Palacio Presidencial, que es donde gobierna el presidente Luis Abinader. En Estados Unidos, Joe Biden gobierna desde la Casa Blanca. Ellos tienen su lugar de autoridad desde donde ejercer el poder. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como linaje escogido, como real sacerdocio, también tenemos un lugar en donde estar. Y qué mejor lugar para ejercer nuestra autoridad que a los pies de Jesús. A muchos lo han engañado, el enemigo lo ha engañado y lo ha sacado de su lugar de autoridad. Muchas personas que andan por ahí
haciendo de hazmerreír y quizás hasta de bufón de un mundo que los maltrata y constantemente los castiga. Te recomiendo en este día regresar a tu lugar de autoridad, que regreses a tu lugar en donde Jesús te dice que tú eres real sacerdocio y que eres un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. ¿Y quién te llamó? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que no ha perdido una batalla y el que te dice que aunque en el mundo tú tengas aflicción, confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Con esta reflexión vamos a un corte y regresamos. Bien, señores, estamos de regreso. El ministro de Agricultura dijo que el pollo no estaba llegando a los 80. Sin embargo, hoy compré pollo a 88 en los Girasoles. El ministro que vaya por allá por los Girasoles, ya que él dijo que él tiene una tabla donde verifican los precios y el pollo no llega a 80 pesos, decía el ministro de Agricultura. En otra información también el mismo ministro decía que se ha pagado ya 500 millones, me parece que es, déjeme ver para no, así mismo, bueno, 50 millones de pesos a los productores que le fueron sacrificados los cerdos en esta semana. En esta semana vimos al presidente de la República, voy a utilizar un término dominicano, abrocharse una palangana de cerdo y dando a entender que la fiebre no se transmite de cerdo a persona. Sin embargo, él se abrochó su carne de cerdo el día de hoy, en esta semana. También vamos a tener que durar otro ratico más esperando a que se cumpla nada más y nada menos que la aprobación del Código Penal. Lamentablemente no se va a aprobar, no se aprobó. El presidente en una entrevista que hizo aseguró que sí, que se va a aprobar el Código Penal. El lunes publicaron hoy de que había rendición de cuentas. Sin embargo, el presidente, eso es lo que confirman las redes sociales, no pospuso la rendición de cuentas. Recuerden que tenemos una tormenta que aparentemente entra el lunes. Según la trayectoria, es inminente, entra directamente a la República Dominicana, es inminente. Sin embargo, yo creo que Dios puede hacer como ha hecho en otras ocasiones, hacer que se desvíe, etcétera, etcétera. Pero el presidente, según las redes sociales en Twitter, no va a dar la rendición de cuenta. Aquí hay mucho que decir de la rendición de cuenta. Creo que esta es la primera vez que tenemos un gobierno donde
tenemos un ministerio público independiente. Hasta ahora se ha trabajado mucho y se ha dicho mucho de que este gobierno tomó a este país en una pandemia. Han sido el presidente de la República y sus ministros han sido unos superhéroes, pudiéramos decir, porque tomar a un país en medio de una pandemia como estamos y tratar de sacar a flote a este país, hay muchas expectativas. La gente comenta que sí, que ha sido un buen gobierno. Otros dicen que se quejan de los precios de la canasta. Y sí, en esa parte sí hay que entender que todo está extremadamente cara. La carne de pollo, lamentablemente, aunque el ministro de Agricultura no quiera aceptarlo, pero lamentablemente está caro. Él dice que no, él dijo que no llegaba a 75 pesos y que más donde llegaba era en los supermercados que estaban a 80. Les invito a que vayan a los girasoles a comprarlo. El 70% del consumo de carnes a nivel mundial es del cerdo, la carne de cerdo, el 70% del consumo en los hogares. Entonces, frente a un virus como lo es la gripe porcina africana, que no es la misma clásica que habita en la región, todavía no se tiene vacuna. De hecho, la FAO, que es la parte que se encarga de la alimentación y la agricultura, ya mandó su comisión acá al país, porque se entendía que al principio era solamente 2 provincias las que estaban afectadas por este virus, por esta gripe, pero ahora se ha dado la noticia que es en 11. Entonces, ya con un gobierno saliendo con un virus de la gente, entonces ahora con un virus en la parte que es el 70% del consumo local. Entonces creo que el gobierno, como tú dices, no la recibió bien. Obviamente, cuando recibió el gobierno que ganaron las elecciones, yo dije, yo como que lo mediría y medio me devuelvo. Bueno. Porque no es lo mismo tú recibir un país donde está la bonanza del turismo, donde tú recibes todos los impuestos. El año pasado... Recibir un país cerrado económicamente en cuanto a turismo se refiere y todo lo demás, educación, turismo, estábamos cerrados cuando Luis Abinader toma la presidencia. Y algo que me ha chocado mucho, no sé si recuerdas en los últimos días del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Danilo Medina decía que si ellos no se preparaban bien, el que llegase lo iba a pasar feo. Yo creo que no se prepararon bien porque se han reportado muchas cosas, muchas anomalías en cada uno de los ministerios, en educación, en el Ministerio de Economía, en todos los ministerios. Entonces, no creo que la hayan recibido bien. Entonces, al parecer, no lo hicieron tan bien los del gobierno pasado como para dejarle una buena reserva al PRM. Pero igual muchos recuerdan otros gobiernos anteriores de partidos similares a este, y uno de verdad que no la pasó bien en aquellos tiempos, a pesar de que uno era ya medio adolescentico, niño, y uno solamente tiene malos recuerdos. Pero a Dios que los ayude a salir con bien, que Dios es el que pone los pensamientos en los presidentes para que Dios ilumine a este. Así es. Vamos a un corte y luego entonces venimos con la entrevista. Hoy tenemos al pastor y obispo de un concilio amigo. El pastor Sixto Hernández está con nosotros. Así que vamos a un corte y regresamos.
Ahora sí, señores, continuamos en su espacio en Sociedad y Teología. Gracias por la sintonía. Ya no hay que decir más nada, ya hemos presentado, ya Santos se encargó de hablar un chin del pastor Sixto Hernández y de decir, entonces ya yo creo que él puede salir al aire, ¿sí o no, pastor? Díganos, salúdenos aunque sea, díganos Dios nos bendiga. Amén. Me siento plenamente honrado de poder participar con ustedes en esta plataforma de Elson Radio, en este programa maravilloso, con el tema que desde que me lo envió a mi WhatsApp, eso provocó en mí un gozo, una alegría, y es algo interesante porque tiene que ver con teología y tiene que ver con sociedad. Así es, en sociedad y teología. O sociedad y teología. Amén. Así que es un gran honor para mí poder participar con ustedes aquí y estoy encantado. El honor es nuestro, pastor, de verdad que sí. Y hoy tenemos, amado pastor, un tema exquisito. Yo entiendo que es un tema de actualidad y es el tema de la pandemia en la iglesia o la iglesia pre y post pandemia. Okay. ¿Qué le parece, pastor? Bueno, ustedes trataron un tema muy interesante que es el terremoto, o como le llaman el sismo, que acaba de suceder en Haití. Es algo interesante porque el nivel de desinformación que se utiliza cuando aparece un evento de esta naturaleza nos lleva a nosotros a reflexionar. Y eso fue lo que pasó concerniente a la pandemia. No fue tanto el contagio, no fue tanto la persona que murieron, sino el nivel de impacto que provocó las desinformaciones que estaban enviando a los diferentes medios de comunicación, tanto televisivos, virtuales, a través de las redes sociales, y eso provocó un malestar en toda la población que llevó a un pánico extremo. Así es. Yo le decía ayer a la iglesia, pastor, que yo en un momento determinado tuve que orar por mí mismo y coger mi cabeza y decir, Señor, yo llevo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo, porque, como decía usted, la desinformación que teníamos concerniente a la pandemia nos hizo, de verdad que sí, estar en pánico. Todo el mundo creía que nos íbamos, que nos quedábamos. Entró todo el mundo en pánico concerniente a esto. En base a eso, pastor, aquí viene nuestra primera pregunta. ¿Qué cambios entonces podemos decir que provocó la pandemia en la iglesia? Pero lo primero que hay que decir es, con toda seguridad, que la iglesia no estaba preparada para una crisis como esta. En muchos años anteriores se oye hablar acerca de la fiebre amarilla y la fiebre o la peste bubónica y otras diferentes enfermedades, virus como el H1N1 y otras que han afectado al mundo durante los tantos años de historia que tenemos. Pero el COVID-19, que es otro virus más, vino a encerrar el mundo entero como en una burbuja. Es como que lo envolvió. Y al envolverlo de esa manera, el pánico corrió. Entonces, lo que nosotros podemos asegurar es que la iglesia no estaba acostumbrada a este virus que apareció de repente y que en cuestión de días se expandió por el mundo entero. Pastor, sabemos que a raíz de la pandemia tuvimos que acudir a ciertas herramientas, quizás muchas iglesias no tenían estas herramientas como algo para usarse. Podríamos decir que hasta lo satanizaban y tuvieron que acudir a ellas para poder dar sus cultos y hacer sus reuniones. En ese sentido, ¿usted cree que hay hermanos que
¿su iglesia seguirá siendo en las redes sociales o que nunca volverán a la iglesia presencial? Es muy interesante esa pregunta. Quiero felicitarte. Porque antes de la pandemia teníamos dos clases de iglesia, la virtual y la análoga. La análoga en el sentido, aquellas iglesias que no estaban acostumbradas a las redes sociales. Ajá. Muchos pastores tenían pánico, muchos líderes e incluso los satanizaban, pero por obligación, aunque quizá duró un tiempo dentro de la pandemia, yo podría decir que desde abril hasta el mes de agosto hubieron iglesias que no pudieron insertarse en el ámbito digital. Y esto provocó de que estas iglesias estuvieran totalmente desconectadas, sin dar culto. Tú sabes que había un pánico de no visitar a nadie, Así es. de no ligarse con nadie, porque todo el mundo estaba pensando que se iba a morir. Ujú. Entonces, yo creo que la incidencia tiene que verse desde esos dos puntos de vista, desde esa óptica. Había una iglesia que ya estaba encaminada, había una iglesia que había creado el espacio, que manejaba la parte virtual a través de la plataforma Zoom, que solamente se utilizaba en las universidades. Pero en la mayoría de los casos se fue insertando en las iglesias y de esa manera nosotros como pastores logramos conocer, entender la plataforma y poder dar nuestros cultos virtuales. Pero ¿quedará gente congregándose virtualmente? ¿O cree usted que como líder, como líderes de iglesia, tendríamos que hacer un trabajo para que la gente no se quede en su iglesia solo mirando? Bueno, me voy a conectar a la página de la iglesia, la página oficial de YouTube, de Facebook, etcétera. ¿O va a volver la gente masiva a la iglesia? Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, la gente está yendo a la iglesia. Ok. Pero en medio de la pandemia se abrió un espacio y se conocía como la iglesia digital. Ujú. O sea, habían pastores que ya estaban creando sus iglesias de manera virtual y eso provocó un malestar porque muchos miembros de muchas congregaciones, tanto en nuestro país como en otros países, por mencionar Estados Unidos, se estaban congregando virtualmente, no querían ir a los cultos porque pensaban que se iban a contagiar y iban a morir. Excelente. Ok. Bueno, entonces no nos quedaremos solamente con una iglesia virtual. ¿Usted cree que toda la iglesia volverá? No habrá, aunque sea un hermano, dos rezagados. No, mejor me quedo en mi casa. Bueno, yo creo que sí. Ya ese panorama lo estamos viviendo. Pero lo que se perfila en el futuro es que ya las iglesias serán iglesias hogareñas. Iglesias que tendrán que ver con estar conectadas en línea. Y quizá buscar un espacio, no porque las iglesias quieran hacerlo, sino porque el sistema nos está obligando. Ok. El sistema internacional, los organismos internacionales se están encargando de prácticamente hacerle la vida imposible a la iglesia. Bien. En otro ámbito, pastor, o en el mismo, ¿cuáles serían entonces los retos de los líderes eclesiásticos? Usted como obispo de la iglesia, que no, usted no presentó su iglesia acá, usted no dijo el nombre de su iglesia. Está bien que usted es un hombre conocido, pero usted no dijo dónde era usted pastor. ¿Iglesia? Entonces, mi pastor, ¿cuáles serán los principales retos de los líderes después de esta pandemia? Bueno, te podría mencionar dos Ujú. en este aspecto, en este sentido. Yo creo que uno de los retos de los líderes conciliares
es fomentar y elaborar estrategias de formación y capacitación para que los miembros de las iglesias se integren al desarrollo de la misma. Otro es poder llegar a la juventud y elaborar ciertos proyectos para que ellos vuelvan a conectarse con la iglesia. Nosotros pensábamos que teníamos jóvenes que estaban preparados y capacitados. Pensábamos que teníamos jóvenes que manejaban las redes sociales y nos dimos cuenta que en medio de la pandemia no sabían nada, porque era lo que menos se conectaban. Y en tercer lugar, tenemos la reestructuración de los matrimonios y la familia. ¿Cuánto matrimonio? Y hay que trabajar, buscar estrategias sólidas para consolidar los matrimonios, ya que en medio de la pandemia hubieron muchos divorcios. O sea, pastor, antes de que Santo le haga la siguiente pregunta que tiene ahí. O sea, usted está diciendo entonces que ya las iglesias, hay un tema que la iglesia lo ve como también algo satánico. Y es poder instruir o agregar dentro de sus actividades o dentro de sus oficinas una oficina psicológica. Entonces quiere decir, lo que usted me está diciendo es entonces que la iglesia tiene que preparar un ambiente, vamos a decir, psicológico para esa gente que viene de la pandemia, porque para nadie es un secreto. La pandemia nos ha dado en todo el sentido de la palabra. Y en uno de los sentidos que nos ha dado más es el sentido emocional. ¿Hasta qué punto puede la iglesia tener un departamento de psicología? Si es bueno, si es malo, ¿qué le parece? Bueno, nosotros como Iglesia Apostólica y Misionera, la cual es un honor para mí representar, ya estamos trabajando en eso y muchos concilios lo tienen y ahora han puesto más empeño para poder satisfacer esa demanda. E incluso ya nosotros en estos concilios estamos trabajando ese tema de tener equipo de profesionales en el área de la salud para atender dichas necesidades. Yo creo que es de gran importancia de que cada concilio tenga equipo de profesionales en el área de la salud mental para poder darle respuesta a esas personas que vienen con esos problemas de allá afuera. Pastor, luego bueno, entramos en pandemia, y durante la pandemia las iglesias tuvieron que optar por lo que estamos mencionando, las redes, los cultos vía Zoom. ¿Usted cree que luego de que ahora ya prácticamente el país está abierto, usted cree que los cambios que tiene la iglesia han sido positivos o negativos? ¿La iglesia viene con mañas o viene una iglesia más fuerte ahora? Dura cosa pedir. Dura cosa. Pero yo creo que la iglesia se ha reinventado. Yo creo que la iglesia ha aprovechado esa debilidad de la pandemia para reinsertarse de nuevo, buscando estrategias. Yo creo que en su primera instancia provocó cambio negativo, pero esas debilidades se han utilizado como fortaleza y ahora nosotros estamos viendo un cambio positivo porque la gente está dando más respuesta a buscar a Dios, a congregarse. La gente tiene anhelo e incluso si ustedes hacen un estudio en el sector donde ustedes viven, se darán cuenta que todas las iglesias están llenas. La gente está acudiendo a buscar el resultado que solamente puede ofrecerlo Cristo en la vida de una persona. O sea que la pandemia entonces dejó como resultado que la gente se acercara un chin más a Dios, en ese sentido. Hay un grupo que se desconectó y hay otro grupo que se conectó. ¿Y qué va a hacer entonces la iglesia, amado pastor, con ese grupo que se desconectó? Me surge esa pregunta ahora que usted dice del grupo que se desconectó. Ese grupo que se desconectó. ¿Qué debe de hacer como líder? ¿Qué debo de hacer como líder o como pastor
o es más, hasta miembro de una iglesia, porque la gente entiende que solamente es el pastor, que son los líderes, pero yo como miembro de una iglesia también tengo cierta responsabilidad. Y si me duele la obra del Señor, si me duele mi hermano, que no se pierda, y tengo una idea de cómo traer ese que se desconectó, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué nos recomienda usted en ese sentido ahí? Las 99 hay que asegurarlas en el aprisco y salir tras la que está herida por ahí. Sí, date cuenta que las que se desconectaron estaban dentro. Y es lamentable decirlo, la mayoría fueron líderes prominentes, que se fueron porque se decepcionaron, porque no recibieron la asistencia de la iglesia que tenía que darle respuesta en el momento. Muchos líderes se descarriaron porque no tuvieron ese apoyo moral y espiritual en medio de la crisis de la pandemia. Lo que hay que hacer es buscarlo, seguir haciendo el trabajo que hace la iglesia durante toda la vida, que es buscar aquellos que se han separado y que no han tenido la oportunidad de estar de nuevo en el redil y atraerlo de la forma que sea, usando diferentes tipos de métodos. ¿Qué métodos nos recomienda usted, pastor? Bueno, no hay un método más efectivo cuando tú tienes un acercamiento a ese tipo de personas. Pero la gente Buscarlo. Pastor, pero es que la gente no, ¿usted no cree que la gente le sigue teniendo miedo en ese sentido? Por ejemplo, el encargado de salud de Mario Lama dijo que alertó a la población, está bien, nos hemos vacunado, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que cuidarse. ¿Usted no cree, pastor, en ese sentido, que mucha gente cogerá? Porque cuando la gente no quiere hacer la voluntad de Dios o la obra de Dios, la gente busca una y mil excusas. ¿Qué hacemos con esa gente? Dicha gente, y escúcheme, pastor, dicha gente que no quiere tener el acercamiento eclesiástico por temor a contagiarse, pero es la misma gente que en el fin de semana va al supermercado a hacer la compra, va al banco y hace la fila para cambiar el cheque o para cobrar su sueldo, su quincena, y que diariamente se levanta de su casa y va a su trabajo, ya sea cogiendo carro público, tomando un motorista. Entonces es esa misma iglesia que no quiere ir a juntarse por temor a contagiarse o por temor a un rebrote. Sí, pero que la situación que yo veo aquí en el planteamiento no es esa situación lo que está sucediendo. Yo estoy hablando de otro tipo de situación. No es que no quieran ir a la iglesia porque tengan temor de contagiarse, sino que la mayoría, en su caso, yo decía que eran líderes que cometieron alguna falta, líderes que no recibieron el apoyo de sus líderes principales como pastor. O sea, eran personas muy activas en la iglesia, eran personas que colaboraban en la iglesia, eran personas que cumplían con la parte económica dentro de la iglesia, pero que en medio de la pandemia, en vez de los pastores o los líderes darle ese apoyo moral y espiritual a través de una ayuda, recuerden que todo el mundo se desconectó. Hubieron mucha gente que lo botaron del trabajo. Así es. Hubieron matrimonios que nosotros pensábamos que por causa de la pandemia, como iban a estar juntos, se iban a unir más, y lo que hizo fue que el estar juntos lo separó. Lo dividió, pastor. Lo separó, pero no tuvieron a nadie que le diera seguimiento. Hubieron gente que lo votaron, y es muy difícil con el nivel de ingresos que tienen los dominicanos. Una persona, después que pasa de 3 meses, como somos nosotros los dominicanos que no tenemos un hábito de ahorro, lo botan del trabajo como lo votaron. No le estaban dando, a muchos no le estaban dando el sueldo completo, a otros le estaban dando la mitad. Entonces, ese tipo de gente que estaban por debajo de nosotros como pastores, nosotros no nos aparecimos con una ayuda, no nos aparecimos con una compra, no nos sentamos con ellos para ver lo que sucedía, porque todo el mundo estaba en su casa. Entonces, eso trajo una desintegración en ellos, en el ámbito emocional, que se separaron totalmente
de la iglesia, pero no fue por miedo a contagiarse, no fue por miedo a no congregarse, sino porque se decepcionaron en medio de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Descubrir esa debilidad para convertirla en fortaleza. Descubrir esa situación que pasó en ese hermano y en esa hermana y tratar de acercarse a ellos, visitarle, ir a su lugar de trabajo, compartir con ellos, hablar con ellos, para que se estreche una relación más cercana, porque para nadie es un secreto que las relaciones interpersonales son las que ayudan a fortalecer esas relaciones de amistad. Así es. Pastor, lo que decimos es entonces que en la crisis están las oportunidades. Eso dice un proverbio. Y eso de la pandemia debió aprovecharse, o aún estamos a tiempo porque todavía no hemos terminado con ella, principalmente por la iglesia, para acercarse más a esos hermanos que en algún momento estuvieron dentro de la congregación y ya sea que por H o por R están fuera. O sea, el acercamiento debe salir de nosotros. Pastor, en ese sentido entonces, para nadie es un secreto que muchos pastores dependían de diezmos y ofrenda. Voy a hacer como una pregunta como un chisme más directa para usted. La pregunta va a ser más directa para usted. Fuera de, ¿qué hizo el pastor Sixto Hernández en plena pandemia? Porque ya la gente está un poco más liberada, ya la gente está un poco más relajada, independientemente de que no hemos terminado. Pero yo vi, por ejemplo, noticias donde decían que pastores, por el mismo cierre de sus iglesias, ya no entraba el recurso, ya no se mantenía, ya esto. Entonces, por eso, como que ciertos pastores cerraron y fracasaron, vamos a decir así, en medio de la pandemia, porque dependían más del diezmo de la congregación. En ese sentido, entonces, ¿qué hizo el pastor Sixto Hernández en su congregación concerniente a eso? Bueno, me le está poniendo difícil. Porque uno hablar en primera persona. Hablar de uno mismo, sí, es un poquito contradictorio. Y quizá a través de este medio, todas las personas que nos estén mirando, quizá dirán, va a exaltar su condición de pastor o de persona. Pero tengo que hablar en dos sentidos. Ajá. Número uno, antes de la pandemia, teníamos una iglesia activa, dinámica, una iglesia que se creía que daba respuesta, una iglesia que iba en vía de crecimiento. Siempre estaban dos polos opuestos que se estaba vendiendo, que se estaba presentando. Uno era lo que crecían, lo que se expandían, y otro era las iglesias que se mantenían ahí conservadoras en cuanto al sentido de desarrollo integral de una iglesia. Y en ese sentido, había personas que crecieron rápidamente utilizando diferentes métodos en el lenguaje que nosotros como evangélicos conocemos para crecer. Ajá. Estas personas hicieron ciertos compromisos financieros. Hubieron personas que estaban en los barrios y salieron a las plazas. Hubieron gente que estaban en la plaza y salieron a la plaza de los barrios y se metieron a los residenciales. Exacto. Otros se metieron ya a lugares como la Núñez de Cáceres. Y que no eran, vamos a decir así, no eran pagos. O sea, no eran propios de ellos, sino alquiler. Eran alquileres. O sea, algunos salieron y alquilaron locales de 40, 60 mil, 80 mil. Yo conozco pastores que alquilaron locales que pagaban más de 120 mil pesos mensuales. Wow. Cuando vino la crisis, la pandemia, con una iglesia desangrándose para ayudar al pastor, claro, pues ellos hacían de tripa corazón para pagar esos locales. Pero al venir la pandemia, no recibir ningún tipo de recursos, hubieron iglesias que desaparecieron. Hubieron
hubieron pastores que tuvieron que cerrar sus iglesias porque no podían pagar. E incluso había muchos que dieron culto porque necesitaban las entradas económicas, pero la gente no tenía de dónde buscar. No había forma. La gente no, No tenía. había forma, no ¿Qué había... hice yo como pastor? Sisto Hernández, ¿qué hizo? Pastoreo ahí en Pantoja, calle Esfuerzo, número 24. Lo primero que yo le dije al tesorero y a la secretaria, no hablen de diezmo. Durante esta crisis no hablen de diezmo. Nosotros somos los que tenemos que darle respuesta. Y recuerdo que hice una oración en el grupo a voz en cuello y así mismo en una nota de voz yo dije, Señor, ayúdame a poder satisfacer la necesidad de la gente porque no tenemos los recursos. Y eso fue como que Dios lo escuchó en el cielo y comenzó a abrir puertas. Ahí comenzó el gobierno de turno con las ayudas. Yo comencé a recibir ayuda. Los hermanos de la iglesia se desprendieron lo que podían. Excelente. Y me daban ayuda. Yo les decía que no me entregaran dinero, sino que me llevaran raciones alimenticias. Y recuerdo que el esposo de una sobrina de mi esposa, quien tiene una carnicería, como no se vendía la carne, ellos tenían refrigerado las vísceras de los animales que vendían. Ajá. Y comenzaron a dármelo. Me daban cada 15 días 80 y 90 pipián. Y nosotros identificamos 5 calles alrededor de la iglesia e íbamos cada 15 días, casa por casa, y llevábamos una ración alimenticia que podía durar una persona más de 15 días. O sea que la iglesia misionera y apostólica, apostólica y misionera en Pantoja, pudo dar respuesta en medio de esta pandemia a la comunidad, no solamente entonces a la iglesia, sino a la comunidad. A la comunidad. Nosotros, si tocábamos la puerta de un hermano en las calles que identificamos, fueron 5 calles alrededor de la iglesia, inconversos, hermanos de otras congregaciones y hermanos de nuestra congregación. ¿Qué ha producido eso? Ese desprendimiento entonces, como iglesia, porque usted dijo en un momento determinado que hubo pastores que cerraron la iglesia. Esto está cerrado, hermano. Entonces, ¿qué ha producido eso en la comunidad de Pantoja? Hay un poco más de confianza en la iglesia, no dentro de los mismos hermanos, sino de la comunidad inconversa. Hay un poco más de confianza, Sí, nosotros por la misericordia de Dios, gracias al Señor, hemos gozado de ese privilegio durante toda la vida. Pero en esta crisis, en esta pandemia, se fortaleció. Nosotros tenemos respuesta de personas inconversas que ayudan y van y colaboran con la iglesia a raíz de eso que sucedió. La iglesia ha crecido. Nosotros estamos experimentando, bueno, tú has tenido la oportunidad de predicar allá. Sí, así es. Y ya estamos de una iglesia que no pasaba de 90 miembros, ya estamos hablando 140, 160 personas. Excelente. Pastor, ya luego de la pandemia, luego de que nos deshiciésemos ya del toque de queda, porque tenemos culto ya prácticamente en horario regular, luego de la pandemia, ¿usted cree que hay hermanos, hay hermanos que yo públicamente lo podía ver diciendo que no apoyaban la mascarilla, que no apoyaban las medidas sanitarias que dice el gobierno, e incluso hasta la misma inyección, la vacuna? Hay gente que no se ha puesto ni la primera. ¿Qué usted dice de esa gente, pastor? Bueno, nosotros como creyentes genuinos, creyentes verdaderos, lo que nos toca a nosotros obedecer lo que dice la Biblia. El libro de Romanos, capítulo 13, la Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades superiores, porque las que hay por Dios han sido establecidas. Yo creo que un creyente, un pastor, un líder que no quiera usar la mascarilla, creo que está en su derecho, pero porque todo el mundo tiene derecho y no se pueden violentar sus derechos. Pero yo creo que si el Estado manda una orden, como es el caso de esta problemática de la salud está por encima de todo. Así es. O sea, cuando hay
una emergencia nacional, la gente tiene que responder a lo que el Estado le está solicitando. Y nosotros tenemos un Ministerio de Salud Pública que se encarga de velar por el bienestar de la salud de todos los dominicanos. Por lo tanto, yo creo que hay que obedecer. Pastor, ¿usted cree que es una persecución directa a la iglesia el tema de la vacuna? ¿Usted cree que, como dicen muchos, la vacuna es el sello de la bestia? Es que nunca puede ser el sello de la bestia. Yo podría decir que es la plataforma que se está creando. Porque si fuera por causa de una vacuna, el sello de la bestia, entonces no está por más de decir lo que nosotros creemos, y la apologética que nosotros podemos decir es que una vez la iglesia sea arrebatada, sea elevada al cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces de ahí en adelante es que inicia el sello de la bestia. Okay. Entonces cada uno de nosotros como dominicanos tenemos una marca aquí de una vacuna que nos pusieron. Sí. Y las vacunas son necesarias. Entonces yo creo que no es ni será el sello de la bestia. Yo creo porque que no es lo que declara la palabra de Dios. Yo creo que los niños hasta los 10 años creo que se le ponen unas 10 vacunas, me parece. Porque hay vacunas que son bebidas, otras son directamente con una jeringa. Ahora, los que dicen que esta vacuna sería el sello de la bestia, creo que hay un problema porque ya yo me he puesto 2, o sea, yo tengo 444. Bueno, pastor, en otro orden, saliéndonos un poco de la pandemia, en otro orden, hay un tema, y ya estamos ya para finalizar, hay un tema que pica y se extiende. De hecho, creo que por ese tema es que no se ha podido aprobar el Código Penal. Y es el punto de las 3 causales. Y yo he escuchado a algunos medios de comunicación decir que los feligreses son manipulados por la iglesia o por los líderes para estar a favor, para estar en contra de las 3 causales. La pregunta sería entonces, ¿hasta qué punto tiene un pastor influencia en una gente para que diga, yo estoy de acuerdo con las 3 causales o no estoy de acuerdo con las 3 causales? Ok. Tú sabes que la República Dominicana tiene años, desde Trujillo, luchando con un bendito código que no se ha aprobado porque hay intereses que lo mueven los organismos internacionales. Este país está siendo influenciado por los organismos internacionales. Pero una cosa es lo que yo pueda decir que yo creo, sino que nosotros en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, habla acerca de la vida. República Dominicana cree en la vida. Y nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar la vida. Porque una de las cosas que tiene la agenda LGTBIQ, porque tiene toda la letra. Que de hecho lo vamos a invitar para que usted venga a hablarnos de eso. Y las ¿Qué le parece? Las agencias farmacéuticas, ellos están apostando a la desconstrucción de la familia. E incluso, y eso no es un tema desde ahora. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es promover su plataforma, ellos lo que quieren es promover su creencia. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es abocarnos a lo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución es pro vida. Así es. Y si hoy tenemos senadores que están obviando, que no se reúnen como irresponsables, y yo podría decir, bueno, vamos a dejarlo ahí, son irresponsables, porque no asistir a una convocatoria para que se apruebe el Código Penal, donde ellos están provocando para que eso no suceda, y como de la noche a la mañana darle un palo acechado a la República Dominicana.
entonces ellos son traidores a la patria. Wow. Señores, ya no nos queda más tiempo. El pastor Sixto Hernández estuvo con nosotros. Dime, Santo. Con estas declaraciones creo que hay que irnos ya. Sí, sí. Un detalle, las personas que están en el interior, hay un llamado del COE, estuvimos tratando de comunicarnos con el general Juan Manuel Méndez, nos fue imposible porque con el ajetreo que tiene. Sí, con el ajetreo de esta semana. Muchas ruedas de prensa y todo eso. Entonces, el llamado es que regresen a sus casas a más tardar mañana a las 4 de la tarde, porque se avecina mucha agua, Grace está bastante fortalecida. Entonces el llamado es el siguiente: quédese en su casa, usted no tiene que andar, como dicen los muchachos por ahí, brujuleando. Por favor, por favor, por favor. El próximo... Que mañana, por favor, usted esté en su casa, porque de verdad que sí. Si no hay necesidad de salir, quédese en casa. Si no hay una necesidad de usted salir, porque como viene, pastor, la tormenta, según la trayectoria que vi antes de salir, es que venía directo a República Dominicana. Entonces, el llamado del general, que tratábamos de comunicarnos con él, no nos fue imposible, pero el llamado es que ya a las 4 de la tarde estemos en nuestra casa mañana. Agradecemos a José en los controles y agradecemos al pastor Sixto Hernández. Pastor, un placer haber compartido con usted. El placer es mío. Lo tendremos otra vez por acá. Estamos a la orden. Yo espero que él sea parte del elenco. Señores, Dios le bendiga. Viene ahora los muchachos regenerados. Ya usted sabe, esta propaganda está buena. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.